Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bien, yo estoy viendo que el discurso que pronunció ayer el señor Javier Milei, el presidente de Argentina, en Davos, Suiza, qué bárbaro, la gente dice, es imperdible, lo tienes que leer, es casi como mesiánico, ¿no? Y creo que la gente, al escuchar a Milei, no reflexiona todo lo que está diciendo. A ver, Milei en su discurso hizo lo que siempre ha dicho, ¿no? Criticó al colectivismo, criticó la justicia social, elogió al capitalismo, al libertarismo, evidenciando que estas son dos posturas opuestas, ¿no?, dentro del debate contemporáneo. A ver, él critica vehementemente al colectivismo, comunismo, socialismo. Asegura que esto conduce a ineficiencias económicas y en ocasiones a opresión política. Y da ejemplos históricos, ¿no?, de regímenes comunistas y socialistas autoritarios que han fracasado. La Unión Soviética, Cuba, Venezuela y un bolón de países detrás de la cortina de hierro, que eran los países de Europa Oriental, que eran un fracaso total. Desde su óptica, la de Milei, y puede tener algo de razón, el colectivismo sacrifica la innovación y la libertad individual en el altar de un control estatal excesivo. Sin embargo, yo creo que sus críticas son excesivas y generalizadoras porque ignora el hecho de que ciertas formas de colectivismo, como el que hay en los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, han logrado equilibrar la igualdad social y la eficiencia económica sin comprometer la libertad. Son países donde hay una gran libertad y son colectivistas. En cuanto a la justicia social, Milei la considera contraria al progreso y a la libertad económica. Argumenta que cualquier intento de redistribución de la riqueza por parte del Estado es una coacción y un obstáculo para la eficiencia del mercado libre. Es decir, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? O sea, él está del lado extremo, él es la derecha extrema. Su postura ignora las desigualdades estructurales y la necesidad que hay a veces de la intervención del Estado para asegurar la igualdad de oportunidades y derechos básicos. Él no cree en eso. Él destaca el éxito, y lo destaca y con razón, el éxito del capitalismo para generar riqueza y reducir la pobreza extrema. Porque desde que se instauró el capitalismo en el mundo, con la revolución industrial en Inglaterra, etcétera, sí bajaron los porcentajes de pobres. Antes de la revolución industrial se calcula que el 90-95% de la población mundial era pobre. Hoy se calcula que un 10% es extremadamente pobre y a un veintitantos por ciento es pobre, 26%. Pero del 95 al 26 algo correcto se hizo, ¿no? Pero él ignora las fallas del sistema, la desigualdad económica, los daños ambientales que hemos visto. Hay una gran desigualdad económica en los países capitalistas. Claro. Él dice, no debe haber intervención estatal, no debe haber políticas económicas colectivistas o socialdemócratas, y es probable que su postura hace que ignore lo que muchos han llamado el tercer camino. El tercer camino es una combinación donde se reconoce la eficiencia del capitalismo, pero también se reconoce que el Estado tiene que intervenir para corregir algunas fallas que tiene el capitalismo. Y muchos son los países que han adoptado este tercer camino, que le pueden dar muchos nombres diferentes. En algunos ha tenido más éxito que en otros, porque no solamente es adoptar la política. Por ejemplo, en México ha habido tercer camino y una corrupción rampante desde siempre, lo cual ha evitado que tenga éxito, ¿no? Pero ¿qué países han aplicado esta combinación de capitalismo y socialismo, por así decirlo? Intervencionismo del Estado. Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, India, Italia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Ruanda, los países nórdicos, Singapur y Sudáfrica. Son algunos. Porque la gente se dio cuenta, los políticos se dieron cuenta, que el mercado no es todo. La mano invisible que Adams dijo que iba a regir el mercado con una gran sabiduría, no. Lo que tenemos que procurar es que el capitalismo no llegue a estos niveles de salvajismo, como vimos con la crisis bancaria en Estados Unidos en 2008,
donde gente perdió su casa, perdió su futuro, perdió su presente, y los banqueros ganaron. Lo rescató el gobierno y ¿qué hicieron los banqueros? Se quedaron con la lana. Es capitalismo salvaje. Y lo estamos viendo en muchas industrias que se agarrazan con la competencia, fijan el precio que quieren y se acabó el asunto. Pero también tenemos que procurar que la gente que está en el poder político sea muy consciente y no se quiera aborazar. Los políticos siempre quieren mandar, controlar y dominar. Entonces, mantener esta balanza entre los capitalistas que se desbocan y los políticos que se desbocan es muy complicado. Pero creo que Milei es muy simplista en sus concepciones, es muy dogmático, es tan dogmático en su posición de la derecha como los que proclaman el socialismo como el bienestar absoluto y lo mejor que se ha inventado, que también son dogmáticos. En este mundo, esos dos polos como que ya no funcionan, sin embargo, en un mundo cada vez más polarizado, vamos a ir viendo cada vez más que cada quien asume esto. Sí, a mí me sorprendió la reacción que vi en las redes. ¡Qué bárbaro! Por WhatsApp me mandaron, no te pierdas este discurso. Serenidad, ¿no? Porque no solamente tienes que oír lo que te gusta del discurso, tienes que analizar lo que no es positivo del discurso. Oh, totalmente de acuerdo. A ver, Milei lo que está proponiendo es lo que podemos considerar un capitalismo absoluto. Absoluto. Capitalismo absoluto que solo un país en el mundo lo utiliza y ha logrado tener una excelencia, que es Liechtenstein, que es un principado. Sí, pero de 196 kilómetros. Sí, son 3,000 habitantes, Un digo, un principado principado de ahí. 30,000 habitantes. Pero fuera de eso... Que es un paraíso fiscal, ¿eh? Sí, y por eso todo el mundo está bien. Es un país que su principal función económica es la bancaria, la financiera. Lavar dinero, en forma elegante. No. Fuera de eso, lo que tú dices, Tocayo, como tú lo manejas, claro que hay países en donde se utiliza el colectivismo, desde luego, y que han sabido equilibrar. O el tercer método, el tercer camino. El tercer camino. Al final de cuentas, lo que se necesita es un equilibrio. No puedes tener un capitalismo absoluto o un neoliberalismo extremo, como quieras llamarle, porque entonces todo es la monetización del Estado y se traduce... Y del ser humano. Y se traduce en eso, en el ser humano. Y el medio ambiente, olvídate de eso. No hay restricción alguna para lograr el fin económico del Estado. Se necesita un equilibrio, se necesita un control del Estado sin llegar a los extremos de los que hemos hablado, ¿no? Así es que el discurso de este señor, pues deja mucho que desear, o sea, solo para los que piensan así Además, en extremo. además él tiene otros datos. Dice que Argentina ahí por 1890 y tantos fue la primera potencia mundial, que es falso de toda falsedad. Midiendo por el PIB per cápita, porque él usa el PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita, que realmente es un poco menos deficiente para medir cierta prosperidad de un pueblo. Dice, fuimos la primera potencia del mundo. Falso de toda falsedad. En esa época Argentina tenía el 7º PIB per cápita más alto del mundo. ¿Por qué? Porque era poca población, mucha extensión, claro, y desarrollaron una gran agroindustria. Empezaron a exportar comida al mundo. Y después dice que ahora ha caído al número 170 por PIB per cápita. Lo cual también es falso, señor Milei. Yo tengo otros datos. Mis datos provienen del último reporte del Fondo Monetario Internacional, que dicen que Argentina, por PIB per cápita, está en lugar 70, 71, un poco más abajo que México, pero no está en el 170. 170 son los países africanos más fregados. O sea que él también, como todos los populistas, demagogos, tiene otros datos. Sí, tiene que llamar la atención de su gente. Sí, pero insiste en eso. Lo insiste. ¿No? Fuimos la primera potencia. Argentina nunca fue la primera potencia del mundo. Nunca. Nunca. Pero además, no de las épocas modernas. Hablemos de que en los últimos gobiernos de Argentina el Estado cada vez está peor. Y ahí tiene razón. ¿No? El colectivismo exagerado y la corrupción de Argentina. La corrupción. Pues la llevó al diablo. Pues así está el asunto. Lo pueden ver, su discurso, lo pueden ver, lo pueden escuchar. Pues ahí está en internet. Nomás pongan discurso Davos Milei y aparecen en video, aparece el texto, con serenidad, porque gente que yo conozco, que creo que son cuerdos, híjole, estaban vueltos locos
como les cae gordo López Obrador, todo lo que diga Milei, que va en contra de lo que dice López Obrador, se les hace lo Hay máximo. que ser objetivo. Hay que, lo más posible que Que se pueda. estudien el capitalismo absoluto para que vean lo grave que puede Hombre, ser. cuidado. Mensaje, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.